Vamos a comenzar estas pequeñísimas clases de repaso hablando de los campos numéricos. Los números son elementos creados por las personas para satisfacer determinadas necesidades de la vida cotidiana. En principio se crearon lo que llamamos números naturales para representar cantidades de cosas. Los números naturales van a ser 1, 2, 3, etc. Hasta el infinito. Estos números, a los que llamamos números naturales, los podemos representar en una recta numérica que va a tener un inicio y después va a tener cada uno de sus elementos. Y así infinitamente. ¿Qué características tiene este conjunto? En primera instancia podemos decir que es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque nosotros podemos seguir agregando todos los números que querramos. Es un conjunto que tiene un inicio y es un conjunto discreto. ¿Qué quiere decir que sea discreto? Que entre dos números naturales consecutivos, como el 3 y el 4, no hay en el medio otro. Entonces es un conjunto con inicio, sin final, porque es infinito, y es discreto. Después se agregaron los números enteros negativos. -2, -8, -100. En principio suponemos que para representar deudas, para representar retrocesos. Entonces, si los agregamos a nuestra recta numérica, nos va a quedar así. Vamos a tener el 0 y a partir del 0 tenemos los números naturales para acá, como habíamos puesto, y para el otro lado los números negativos. Entonces este conjunto, al que llamamos conjunto de los números enteros y lo representamos con esta Z, no tiene ni principio ni final, porque va de menos infinito a más infinito. Y también es un conjunto discreto, porque entre dos elementos consecutivos no hay ningún otro. ¿Qué otra característica podemos ver? Por ejemplo, si tomamos el número 3 y el -3, los números son los mismos, pero tienen diferente signo. Entonces podemos decir que el 3 y el -3 tienen el mismo valor absoluto. El valor absoluto podemos decir que es el número sin tener en cuenta el signo. En la recta numérica podemos decir que el valor absoluto es la distancia al 0. O sea, acá tengo 3 unidades de distancia y acá también tengo 3 unidades de distancia. Pero el -3 es negativo y el 3 es positivo. O sea, si pensamos en alturas, podemos decir que el 3 es 3 pisos, 3 metros para arriba y el -3 es 3 para abajo, a partir de algún nivel que denominamos 0. Entonces, la representación de ese valor absoluto es, o sea, ¿cómo lo escribimos? Lo escribimos con estas barras, que son las barras de módulo o valor absoluto. Entonces decimos que el valor absoluto de 3 es 3 y el valor absoluto de -3 también es 3. Entonces, este concepto después lo vamos a utilizar mucho, así que es importante que les quede claro. Podemos decir que el valor absoluto de un número es su distancia en la recta numérica al 0, o la cantidad que representa sin tener en cuenta su signo.
Bueno, entonces todo esto es el campo de los números enteros. Con los números enteros podemos hacer las operaciones de suma y resta y multiplicación. Pero en la división nos van a aparecer algunos problemas que no podemos resolver con solamente el conjunto de los números enteros. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una división que sea 5 dividido 2, ¿se acuerdan cómo se hacía esto? 5 dividido 2 es 2, 2 por 2, 4, al 5, 1. ¿Y ahí cómo sigo? O sea, son dos enteros, pero no está correcto, falta algo. Entonces, se pone una coma, se pone un 0 y 10 dividido 2, 5, 5 por 2, 10. Y ahí terminé. O sea que 5 dividido 2 me da 2,5. Y 2,5 no es un número entero. Es un número racional. Entonces los números racionales se llaman así porque pueden expresarse como una razón, o sea, como una fracción. 2,5, que es el número que recién tomamos como ejemplo, lo podemos expresar como 5 medios o como 25 décimos. Esas son representaciones fraccionarias. Los números enteros también se pueden escribir en forma de fracción. Por ejemplo, el número 4 podemos decir que es 4 sobre 1 o 40 sobre 10 o 8 sobre 2. Cualquiera de estos es 4. Entonces, el conjunto de los números racionales, todos los números racionales, tenemos podemos decir las fracciones propiamente dichas y los enteros. Y dentro de los enteros teníamos los naturales y los negativos. Entonces, todos estos naturales y negativos son z, o sea, los números enteros. Y los enteros más los fraccionarios, todos juntos, es el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales también lo podemos poner en una recta numérica. 0, 1, 2, 3. Igual que antes, acá estoy representando los enteros. Los fraccionarios propiamente dichos, o sea, las fracciones que no se pueden expresar como número entero, van a estar en el medio, o sea, entre dos números enteros. Por ejemplo, el que decíamos antes, 5 medios, que era 2,5, va a estar acá. Y no sé, acá vamos a tener 0,33 y acá menos 3,5. Entonces, este conjunto, el conjunto de los números racionales, al igual que el conjunto de los números enteros, es un conjunto infinito, pero decimos que este es un conjunto denso. ¿Qué quiere decir que sea denso? Que entre dos números cualesquiera siempre va a haber un tercer número racional. Es decir, ponemos como una lupa y ampliamos, supongamos que tenemos el 1 y el 2. Entonces, entre el 1 y el 2 puedo tener el 1,5 y entre 1 y 1,5 el 1,1 y entre 1 y 1,1
el 1,08 y entre 1 y 1,08 el 1,004 y así infinitamente. O sea que tenemos infinitos números racionales entre cualquier par de números racionales. Entonces, este es un conjunto infinito y denso. Por último, vamos a agregar un conjunto que tiene que ver con los números que no se pueden representar como fracción. Entonces los llamamos irracionales. Estos números no se pueden representar como una fracción. ¿Por qué? Porque tienen infinitos decimales diferentes. Por ejemplo, raíz de 2. Después vamos a ver la operación de radicación en detalle. Pero bueno, si ustedes hacen con la calculadora raíz de 2, van a ver que les da 1,4142135562 y la calculadora llega hasta ahí, pero en realidad esto tiene infinitos decimales diferentes, todos los que quieran sacar. Lo mismo ocurre con el número pi. Pi, que es algo que usamos en geometría o en trigonometría, es 3,141592654654, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos irracionales que vienen a completar los elementos que necesitamos para las operaciones fundamentales de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación, agregados a los racionales, forman el conjunto de los números reales. Entonces, todo nuestro conjunto, el conjunto con el que nosotros vamos a trabajar, se llama números reales. Entonces tenemos los irracionales y los racionales. Dentro de los racionales dijimos que teníamos los fraccionarios y los enteros. Y dentro de los enteros tenemos los naturales y los negativos. Entonces, el conjunto de los números reales es el que abarca a todos los que vimos. Se pone con una R con dos rayitas así. Y obviamente el conjunto de los reales también es un conjunto denso e infinito. Existe otro conjunto que es el conjunto de los números imaginarios, que resuelve otro problema, que es el de las raíces de índice par y radicando negativo, pero nosotros en este curso no lo vamos a utilizar, así que nos vamos a quedar con el conjunto de los números reales.